Gloria sea a Cristo Jesús, aleluya. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Buen día, amados hermanos, buen día, amados amigos. ¿Cómo estamos en esta preciosa hora de la mañana? Día sábado. Damos gracias a Dios por este día precioso que nos concede Papá Dios. Bendecimos el nombre del Señor a esta hora, amados hermanos. ¿Cómo amanecieron este día, amados hermanos? ¿Cómo está el ánimo en casa? ¿Cómo estamos, hermanos? Para mí me es un privilegio, amados hermanos, poderles saludar y llegar hasta sus casitas para poderles dar un cordial saludo a esta hora. Dios bendiga a mi pastor Juan José de León y así a todos mis hermanos. Creo que hay unos hermanos conectados por ahí. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. No hay cosa más linda y especial el tener deseos de poder saber algo de la palabra del Señor Jesucristo, escuchar su palabra. Esa es cosa maravillosa, hermanos. Bien, hermanos, aquí estamos para bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos una palabra, hermanos, para hacerla llegar al pueblo en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Y si usted tiene su Biblia, hermano, vamos, busque su Biblia por ahí. La vamos a abrir y busquemos Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 vamos a estar leyendo, hermanos. Toma la palabra por ahí y la vamos a leer juntos, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 vamos a leer a esta hora. Que sea nuestro Dios, hermanos, bendiciendo esta hermosa palabra a esta hora de la mañana. Privilegio grande para nosotros, de parte de Dios, el poder transmitir la poderosa palabra. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Lo leemos a como está escrito, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su palabra hermosa dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias te damos, oh Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre a esta hora. Rey de reyes y Señor de señores, a ti toda honra, a ti toda gloria, papá. Bendícenos en esta palabra, Dios mío. Bendícenos, Padre celestial, a todos, Señor, los que vamos a escuchar tu hermosa palabra, Dios mío. Señor, gracias por este día. Gracias por el sol. Gracias por los alimentos. Gracias por la vida. Gracias por todo. Guarda, Señor, y cuida siempre, Señor, a mis hermanos, a las familias que van, Dios mío, a hacer sus mandados. Unos van a trabajar, Señor, guárdalos, cuídalos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice tu palabra a esta hora de la mañana, Dios mío. A todos aquellos mis hermanos, familias que ya están conectados por ahí, Señor, bendícelos de una forma especial y maravillosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es de darle gracias en esta mañana al Rey Todopoderoso, amados hermanos, por concedernos un día más de vida. Muchas personas, ¿verdad?, por la circunstancia pues que nos rodea en todo el mundo, hermanos, muchos murieron anoche, ya, otros quizás están bastante agraviados de salud por este virus, ¿verdad?, u otras enfermedades, hermanos, pero nosotros estamos con vida, hermanos. Nosotros todavía podemos clamar por nosotros mismos y clamar por los necesitados, que la palabra del Señor dice: orad los unos por los otros. Gracias a Dios por todo, hermanos. Entramos a la palabra del Señor. El versículo que leímos, hermanos, los dos versículos que leímos en esta preciosa hora de Hechos capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Le pusimos un título, hermanos, al mensaje de esta mañana. Y el título es: el pensamiento y el propósito de Pablo. El pensamiento y propósito de Jesucristo. Lo vamos a repetir, hermanos. El pensamiento
y el propósito de Pablo, el pensamiento y propósito de Jesucristo. La última vez que creo donde vemos a Saulo, según Hechos capítulo 8 versículo 3, donde dice que asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos que Saulo expandía su trabajo en la ciudad de Damasco. Aproximadamente Damasco de Jerusalén estaba de distancia como a 130 millas o 210 kilómetros, un viaje de 6 días de camino. Pablo, ya convertido en Filipenses capítulo 3, dice, se acordaba de su tiempo atrás fuera de Dios. Y Pablo hace mención de un trasfondo diciendo, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todos nos damos cuenta, amados hermanos y hermanas, familias, la persona de Pablo antes de conocer a Cristo Jesús, los pensamientos y el propósito de Saulo de Tarso, era el nombre de él cuando no había conocido a Cristo Jesús. Saulo de Tarso. Este hombre, amados hermanos, era un hombre muy inteligente, muy sabio. Pablo era un hombre que era muy estudioso. Pablo era un hombre muy intelectual. Pero dejando de todo ello, amados hermanos, Pablo era un hombre que no le gustaba saber absolutamente nada de Cristo Jesús. Pablo era un hombre que, además de que estaba dentro de una religión, Pablo era un hombre, oiga, perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Cuando Pablo escuchaba por ahí de que alguien hablaba de Jesús de Nazaret, a Pablo le molestaba en su corazón. Cuando Pablo escuchaba a alguien que estaba predicando en algún lugar, en algún otro lugar, y el mensaje era céntrico, Cristo Jesús, a Pablo le molestaba en su corazón, en su ser. No podía Pablo escuchar la voz de la persona de Cristo Jesús. Pero no solamente a Pablo le molestaba el que hablasen de Jesús, sino que Pablo, como era una persona muy importante, Pablo tenía muchos conocidos, gobernantes, sacerdotes. Y Pablo, en cierta oportunidad, dice la Biblia, siguiendo siempre sus reglas y sus pensamientos y el propósito de Pablo de ser afectada o afectar a la iglesia de Jesucristo. Pablo dice en la Biblia que se acerca al sacerdote y pide Pablo cartas, hermanos. Miren, hermanos, además de ser Pablo, oiga, una persona que le molestaba la persona de Cristo, entrar Pablo en un celo en verdad bastante crítico, porque la Biblia dice que Pablo pedía cartas al sacerdote y luego ir a infundir otra vez a la iglesia de Jesucristo. En esta oportunidad Pablo tiene cartas en manos. Pablo estaba autorizado ya para ir a la ciudad de Damasco, siguiendo siempre el pensamiento Pablo, el pensamiento de ir a afectar a la iglesia de Jesucristo en Damasco. Pero mire algo hermoso, hermano, algo hermoso que pasa cuando Dios dice en su corazón, ya hasta aquí no más.
Yo quiero que el hombre, la mujer, venga al conocimiento de mi verdad. Porque sabe Dios, hermanos, que cuando el hombre, la mujer, continúa con su mismo pensamiento, con su mismo propósito, fuera de su voluntad, y aún todavía haciendo cosas feroces dentro, fuera de su voluntad, sabe Dios que si el hombre sigue en ese camino, su final va a ser un camino de destrucción y de derrota total, no solamente para la persona misma, sino que también para la familia. Entonces, Pablo va rumbo a Damasco y lleva cartas Pablo, pero lo que no sabía Pablo era de que Jesús de Nazaret, aleluya, que Jesús de Nazaret ya tenía puesto sus ojos en su personalidad. No sabía Pablo que ese día era el único día, aleluya, que Pablo iba a obtener cartas de los gobernantes, de los sacerdotes, para ir, aleluya, y afectar a la iglesia de Jesucristo. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor en su palabra. Aleluya. Hay veces que nos trazamos tantas cosas, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. Familias, no es cierto, dígame usted. Hay veces que nos llenamos nuestra cabecita, nuestro pensamiento. Aleluya. Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, tantas cosas. Y no sabemos que la agenda de Jesucristo, ahí está el nombre suyo, el suyo, aleluya. Y Jesucristo está pronto a ponerse en el camino y hacernos el llamado como se lo hizo a Pablo. La conversión del apóstol Pablo, aleluya. Pablo va rumbo a Damasco, hermanos, con cartas ya firmadas por los sacerdotes. Estaba autorizado Pablo para entrar a la ciudad de Damasco. El pensamiento y el propósito de Pablo era de llegar donde estaban los cristianos, hermanos, donde estaban los aleluyas del Señor Jesucristo. Pero aquel hombre que se mete con la iglesia de Jesucristo sale en verdad confundido, hombre. Y yendo Pablo rumbo a Damasco, escucha una voz poderosa y fuerte de los cielos, aleluya. El mismo Jesús de Nazaret, aleluya, le habla a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos amados, Jesucristo hace ratos atrás ha estado llamando al hombre y a la mujer a un encuentro personal. Jesús, cuando le habla a Saulo de Tarso, le habla fuerte. Jesús le habla fuerte a Pablo, pero con sentimiento, una voz fuerte pero con sentimiento. Jesús le dice: Saulo, Saulo. ¿Sabe Cristo Jesús, amados hermanos, que el hombre fuera de su voluntad? ¿Sabe Jesús de Nazaret que el hombre, cuando se indica un camino o que continúa con sus pensamientos total fuera de la voluntad de Dios, mas sin embargo, cuando la actitud del hombre y de la mujer son bastantes atroces, cuando la actitud del hombre es bastante fuerte en esta tierra, afectando a otras personas, entonces Jesús de Nazaret tiene que hacer algo. Y lo que Jesús hace es, hermanos, aleluya, acercarse al hombre y a la mujer, extiende su mano y le dice: hijo, venid a mí, porque yo es necesario que entre a tu corazón, para que haya morada en tu casa. ¿Sabe Cristo Jesús, aleluya, que el hombre fuera de su voluntad nunca va a llegar a un final feliz? Todo tiene su conclusión, hermanos. Por eso Jesús se acerca a Pablo,
Porque el pensamiento en sí del apóstol era, de Saulo de Tarso en este entonces, era de seguir siempre con lo mismo, hermanos. Pablo, este hombre sabía de Jesús. El apóstol Pablo, él sabía de Jesús. El asunto era que Pablo no le escuchaba, no le gustaba escuchar la voz de Dios. Y si la escuchaba, dentro de sí la reprochaba. Y como Pablo llegó a ser grande en aquella región, un hombre fuerte en lo que él creía, en lo que él hacía, Pablo actuaba de la forma que la Biblia menciona, haciéndole daño a la iglesia, y como que nadie hacía algo a ver. Como que todo era a favor de Pablo. Aplaudían a Pablo por lo que Pablo hacía contra la iglesia. Pero en esta oportunidad, aleluya, cuando Saulo de Tarso escucha la voz del maestro tajante y fuerte, pero con sentimiento, aleluya, Pablo supo cuando escuchó las palabras, Saulo, Saulo. De inmediato, Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, él creó que el que le estaba hablando era el mismo Jesús de Nazaret, a quien él, aleluya, perseguía. Es que cuando Cristo Jesús le habla al hombre y a la mujer, hermano, es con un propósito. Y el propósito de Jesús es que el hombre le conozca a él por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando el hombre escucha la voz de Dios y cuando el tiempo de Dios ya se ha llegado, que el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, hermanos, no hay otra cosa más que el hombre tiene que hacer y puede hacer que abrir su corazón al Señor y decirle: aquí estoy, Señor. Fueron las palabras del apóstol Pablo. Aleluya. Vive Cristo y a su nombre sea gloria, hermanos. Vive Cristo y a su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Cuando Dios repite un nombre, oiga, hermano, lo que escribimos acá, pues usted saca sus conclusiones, hermano. Familias, por favor, esté atento a la voz de Dios en esta hora. Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no seriamente con enojo. Jesucristo en Lucas 10:41 dice, él habla de esta forma a Marta y le dice 2 veces: Marta, Marta, afanada ahí. En Mateo 23:37 también Jesús expresa 2 veces Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Sabe Jesús de Nazaret que el pensamiento del hombre y de la mujer fuera de él son constantes a lo que es el afán de la vida? Es constante el pensamiento y el propósito del hombre fuera de él a la maldad, a recobrar fuerzas, pero para sí mismo, pero fuera de la voluntad de Dios. Por eso Cristo tiene que hacer algo en la vida de la persona. Por eso Jesús se le acerca y se le aparece a Saulo de Tarso. Sabía Jesús también que este hombre llamado Saulo de Tarso le iba a ser importante dentro de su obra. Sabía Jesús de Nazaret que en el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en este entonces, en este hombre había un potencial tremendo y era ya necesario, aleluya, de refrenar a Saulo de Tarso para que tuviese este encuentro con Cristo, para que Jesús pudiese hacer algo especial en la vida de Saulo de Tarso, de este hombre. Y nos damos cuenta, amados hermanos, aleluya, poderoso Dios, cuando Saulo de Tarso, este hombre que ahora es Pablo, tiene el encuentro con su Señor. Aleluya, Padre, bendito sea Dios. Empieza ahora ya Pablo, un Pablo amoroso de la obra de Dios, un hombre convertido al Evangelio,
un hombre sano de sus pecados, un hombre que empezó a buscar la misma voluntad de Cristo Jesús. Cuando el hombre y la mujer tienen encuentro con su Señor, del momento en que el hombre escucha la voz de Dios, aleluya, no hay otras palabras que el hombre pueda expresar que decir: Señor, Señor, aquí estoy. A veces no hay necesidad que nadie nos predique de la palabra. Cuando Jesús de Nazaret dijo ya en su corazón: me acercaré a ti porque es tiempo que vengas a mi conocimiento. A veces empieza el Espíritu Santo a redarguir el corazón del hombre y de la mujer. Y cuando menos está sintiendo, pensando el hombre, por allá está expresando palabras solo sin que nadie le predique, aceptando a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, aleluya, está ya a la puerta tocando al hombre y a la mujer, es con un propósito pleno. Y cuando Jesús habla al hombre, le habla fuerte a veces, pero le habla también a la vez con sentimiento, con celos, de que sabe Jesús de que el hombre, aleluya, fue creado, aleluya. ¿Sabe Jesús que el hombre y la mujer fue creado? ¿Para qué? Para hacerle reverencia a Él, para cantar alabanza solo a Él, para rendirle honores solo a Él. Entonces cuando Jesús de Nazaret ve que el hombre es constantemente, aleluya, día y noche, arrebatado por las fuerzas del enemigo, del maligno, y se va ya con el pensamiento y la actitud, va a hacer el efecto que a veces, hermanos, es bastante catastrófico lo que el hombre y la mujer puede hacer ante la presencia de Dios, pero fuera de su voluntad, aleluya. Por eso Jesús tuvo que hacer algo con Pablo. Ahora Pablo es un hombre lleno de la presencia de Dios. Y sabe, hermano, oiga pues, cuando el hombre y la mujer, aleluya, tienen la conversión con Cristo, aleluya, a veces tenemos unas inquietudes de palabras, a veces le empezamos a hacer preguntas a Cristo. El apóstol Pablo, ya convertido, aleluya, le hace dos preguntas a Jesús, aleluya, papá. Oiga, hermano, dos preguntas le hizo el apóstol Pablo, un hombre que cuando escuchó la voz de Jesús, lo tiró al suelo. Supo Pablo que esa voz tajante venía del mismo Cristo Jesús. La primera pregunta que Pablo le hace a Jesús es en 9 de Hechos en adelante. Ahí van a encontrar las preguntas, hermanos. La primera pregunta que Pablo le hace a Jesús es: ¿quién eres, Señor? Oiga, hermano, Pablo, la pregunta que le hace a Jesús: ¿quién eres, Señor? Como que Pablo se sorprendió, como que Pablo, aleluya, se espantó. Pero cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, cuando Pablo escucha la expresión yo soy Jesús, se da cuenta el apóstol Pablo que Jesús lo tenía cerquitita y muy cerquita, a quien él antes perseguía y confundía la iglesia de Jesucristo, los arrastraba y lo llevaba a la cárcel. Ahora Pablo está frente a Cristo Jesús. Y cuando escucha que Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo le hace otra pregunta a Jesús y le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pablo se da cuenta ya, aleluya, que quien le había hablado era Jesús el Salvador, el eterno, el poderoso, el dueño de la iglesia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya.
Pablo se da cuenta, hermanos, que su hora había llegado, la hora de su conversión había llegado. La hora de servirle al Señor había llegado. Aleluya. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y ya empieza Jesús de Nazaret a tratar con Pablo. Lo mete a Damasco. Era el propósito de Pablo, meterse a Damasco a prender a la iglesia. Pero en esta oportunidad ya no fue por su propia voluntad que entró a Damasco, sino que fue por la misma voluntad de Cristo Jesús. Aleluya. Fue en mismo Damasco que Pablo empezó, aleluya, a ponerse ante los caminos del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que en Damasco estaba Pablo orando, cuando Dios habla a Ananías y le dice a Ananías: quiero que vengas, que te levantes y vayas a la casa de un tal Judas. Entra ahí hay un hombre que ora. Aleluya. Y Dios le dice, su nombre es Pablo. Cuando Ananías sabe y escucha que era al apóstol Pablo ahora, que tenía que irle, aleluya, a imponer manos para recobrar su vista y fuera lleno de la misma presencia de Dios, se da cuenta Ananías en su corazón, dice: no, este era aquel que aprendía la iglesia. ¿Cómo voy a ir yo? Le dice a Dios, a Jesús. Jesús le dice: no, anda, porque lo he escogido ya para un ministerio. Aleluya, Padre. Se da cuenta, hermano y hermana, las cosas que Jesús hace con el hombre y con la mujer. Por eso es importante acercarnos lo más pronto posible a Cristo Jesús, porque el propósito del Señor es que el hombre y la mujer sean salvos. El pensamiento y la actitud del hombre a veces son pensamientos y actitudes totalmente, hermanos, erróneos, pues, porque a veces actuamos de una forma y pensamos que es así. A veces hacemos mal también en la sociedad, y a Cristo Jesús, a Él no le gusta eso. Por eso Jesús tenía que hacer algo con Pablo. Ahora Pablo ya es un hombre convertido, un Pablo, aleluya, que predicaba la palabra en todas esas regiones, aleluya. Pablo anunciando el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Oiga, hermano, lo que dice Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 20. Pablo, predicando ya la palabra del Señor, dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Cristo, aleluya, de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Era lo que Pablo hacía antes, aleluya. Pero Pablo en esta hora está convertido. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, aleluya. Ahora Pablo estaba hablando de Jesús de Nazaret, ganando almas para el Señor. Ahora, hermanos, amigos, familias, usted no se ha dado cuenta, pero Cristo ya lo tiene en su agenda. Y el propósito de Jesús es que usted venga al conocimiento de la verdad, a como lo hizo con Pablo y como lo ha hecho con muchos, con millares y millares. Pero hoy se ha llegado el día. Hoy se ha llegado la oportunidad, que es usted, amigo, amiga, familias, que tienen que obedecer a Cristo para que Jesús entre al corazón de ustedes. Los pensamientos y el propósito del hombre no son los pensamientos de Cristo Jesús. Vale mejor decir: Señor, yo acepto tu propósito y tu pensamiento para conmigo. Aquí estoy, Señor. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Cristo Jesús a esta hora. Dígale al Señor que le perdone sus pecados. Oramos por usted.
Deme ese privilegio de acercarlo al corazón de Jesús en este día. Padre, muchas gracias te damos, oh Dios de los cielos. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Perdona los pecados del hombre y de la mujer. Dios mío, el hombre y la mujer que se está acercando a esta hora, jovencito, jovencita, perdona sus pecados, Señor. Escribe el nombre de ellos en el libro de la vida. Dales de tu presencia, Señor. Perdónale, Señor, por favor, a como lo hiciste con nosotros. Dios mío, que se gocen en tu presencia y que de aquí en adelante, Señor, puedan, Dios mío, disfrutar, Dios mío, tu presencia, tu personalidad, el verdadero evangelio, Señor. Amén y amén. Oramos por las necesidades, hermanos, las necesidades en casa. ¿Alguna pregunta que usted tenga ante el Señor? Hoy es la oportunidad, hermanos. Acerquémonos al Señor. Padre, gracias te damos a esta hora de la mañana, de este día, ya mediodía casi, papá. Dios mío, el apóstol Pablo, ya convertido, te hizo dos preguntas. La segunda pregunta, Señor amado, vemos que te dijo, papá, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. A esta hora, Señor amado, Padre, hacemos esa pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor mío? Indícanos el camino siempre, papá. Danos de tu presencia para poder hacer el trabajo dentro de tu obra. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, Dios mío. Sana, Señor amado, el dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de huesos en todos los ancianos del mundo, papá. En el nombre de Jesús. Sana, Dios mío, aleluya, cualquier dolor en el cuerpo de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, Señor, dolor de estómago, en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay enfermedad que tú no puedas sanar, todo es posible para ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, ayúdanos, papá, en los momentos que estamos viviendo, Señor. Sabemos, Padre, que hasta aquí, y lo podemos expresar, Señor Jesucristo, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y por la fe, Señor, sabemos que tú nos seguirás bendiciendo, protegiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Cristo Jesús, aleluya. Los bendecimos a esta hora, amados hermanos. Amad del cordial saludo, ¿verdad? Dios puso esta palabra en nosotros para hacerla llegar al corazón de mis hermanos y de las familias. Dios les bendiga, hermanos, los amamos en el Señor. Nuestro pastor es Juan José de León. Amén, amados hermanos. Nos vemos pronto. Amén. Adiós, amados hermanos.